Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse. Hoy ya las flores no se ven. ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse. Ahora se mandan solo emails. Ya nadie entrega chocolates, pero me niego a renovarme. Es mi manera. Te lo confieso que quisiera amarte a la antigua, entregarte mi vida, llenarte de rosas, cantarte canciones, pintarte caricias, amarte a la antigua. Muy bien, con esa canción de Pedro Fernández de Amor a la Antigua vamos a iniciar este conversatorio en conjunto con nuestros amigos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con, obviamente, nosotros, los dueños de casa, la OPD Provincial de Magallanes. Nos acompaña hoy día Jonathan Gómez, Jonathan Hernández, Karina Navarro y, por supuesto, José Luis Saavedra. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a este nuevo conversatorio. Ya nos hemos visto durante el año pasado, así que, ¿cómo han estado? ¿Todo bien? Bien, un gusto estar de nuevo acá en su plataforma, chiquillos, y la plataforma ahí de la OPD, obviamente. Karina, ¿tú todo bien también? Sí, todo bien, muchas gracias, chiquillos. Qué rico estar por aquí de nuevo con ustedes en una conversación tan importante y necesaria, ¿cierto? Sí, se viene una conversación muy buena. Amigo Jonathan, por supuesto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno poder volvernos a encontrar. Justamente nos acercamos a una fecha importante, ya lo vamos a mencionar, y por eso nos reunimos. ¿Ya? Esta canción que tú mencionas, Pablo, al inicio, da un pie muy importante, una base, un sustento a lo que se viene, y yo no me voy a quedar atrás porque también voy a mencionar unas frases. Y con esto sí vamos a entrar en el análisis profundo de esta temática. Yo espero que la gente ya se está haciendo una idea a lo que vamos. Y yo quiero mencionar algunas frases de películas, ¿ya? Principalmente de Disney, que son con las que hemos crecido gran parte de nosotros. Y, por ejemplo, ¡llego yo con las tijeras! ¡La aguja es mi herramienta! Eso es cosa de mujeres. Busca más enseres. No puedo. Tienes tu belleza, tu linda cara, y no debes subestimar la importancia que tiene el lenguaje corporal. ¡Ah! Hablando mucho enfadas a los hombres. Se aburren y no dejas buen sabor. Pues les causa más placer las chicas que tienen pudor. ¿No crees que estar callada es lo mejor? Más con mis toques vas a entusiasmar. Nombre y honra nos darás. Tan buena como ella pueda ser o como vista, pero al guisar que sea un artista. Con esas frases damos a inicio a este conversatorio relacionado a este tema tan importante como lo es esta concientización por la no violencia con el pololeo. Chiquillos, ¿qué opinan de esto? ¿Cómo comenzamos a analizar las frases que de repente suenan tan horribles en esta época ya y viéndola desde nuestra perspectiva ya de profesionales que vemos constantemente situaciones de violencia, muchas veces desencadenadas por relaciones tormentosas de violencia? Sí, pues es importante este día, el Día Nacional por la No Violencia en el Pololeo, ¿cierto? Y como tú mencionas, juega algo particular Disney o todo lo que tiene que ver con este ser de princesa, de príncipe, ¿cierto? De donde se nos educó de tan pequeños. Nosotros fuimos, generaciones completas han sido educados a través de diversos cuentos, como tú pudiste ahí verbalizar. Y eso ha jugado algo en contra en nuestra población. Ha hecho un estereotipo de amor, ha hecho que creamos en ciertos mitos, ¿cierto? A través de este amor romántico tan persuasivo que nos ha enseñado la televisión, Hollywood y etcétera, porque esto no solamente está en Disney, sino que está en todas las partes del mundo, en la simbología, ¿cierto? A través de la televisión también, donde a veces se romantizan ciertas situaciones. Y es por eso es tan importante comenzar
un poco deconstruyendo y analizando el amor romántico que tanto se va a priorizar dentro de lo que viene también la próxima semana, ¿cierto? El Día del Amor, el Día de los Enamorados, un poco donde nace todo este enamoramiento tan comercial. También vemos tantos corazones, peluches, regalos, como que el amor solamente se debería celebrar un solo día. ¿Es así? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Sí, ¿Se debe sí. celebrar un día o hay que Mira, ser como un poco? hay una frase súper buena que dice, ¿por qué en febrero se celebra el Día del Amor? Porque es el mes más corto que hay. Puede ser, pues puede ser que sea el más corto, porque en Sí, realidad como que durara un lapso nomás el amor, ¿cierto? Y eso es lo que nos ha sí. enseñado un poquito igual el Disney, pues. O sea, yo siempre analizo cuando trabajo con jóvenes o con infantes, eh, el cuento de la sirenita, por ejemplo, que me llama mucho la atención, cómo esta sirena, de partida analizo siempre desde la mitología, qué eran las sirenas, porque las sirenas eran seres que a través que cantaban y hacían llamar a los pescadores para que encallaran, o sea, en palabras simples, se hundieran sus barcos y murieran. Y así se ve cómo canta la sirenita, ¿cierto? Ariel Ujú. canta y enamora a este príncipe en la orilla, y este príncipe como que no encuentra nada más que casarse con ella, y ella hace todo un juego, se va del lado de su familia, no le interesa vender su propia alma, ¿cierto? Su voz, que era como su gran talento, a una bruja, y modifica su propio cuerpo para poder conquistar a este galán, ¿cierto? Entonces ahí vemos una figura un poco extraña al analizar el amor, Claro. porque Si te das realmente el amor, cuenta, sí, esos cuentos siempre nos hablaba que el amor significaba un sacrificio tan grande, pasar como casi unas penurias tan grandes para llegar al objetivo final, que era la felicidad de lo que se consigue Ujú. con este sentimiento, ¿cierto? Con esta etapa que es el enamoramiento, ¿cierto? El estar con otra persona, el creer que yo tengo que depender de otra persona para ser feliz. Entonces, claro, concuerdo con esta idea de Disney, de aquellos cuentos, y también hay que mencionar que estos cuentos que Disney realizó o hizo películas otra vez, fueron modificados totalmente, ¿cierto, Jonah? Ahí tú manejas unos datos que la Sirenita en realidad, el cuento, la literatura, el libro en sí no es tan así. Ya se Sí, no, modificó. eso pasó con muchas películas, por ejemplo, Mulan. Mulan también. no nació de la cabeza de Disney, es una historia que ya está prescrita, y finalmente lo que hizo Disney fue meterle el romanticismo, eh, y perdió su esencia. Bueno, ahora último creo que se puso un poquito el parche con la última película, no la he visto, pero me he dado cuenta de que cambiaron un poquito esa línea. Aún así, bueno, sin insistir con el tema de una sola compañía cinematográfica, no es solamente ellos, sino que nos basamos principalmente en Disney porque es, es de donde entra principalmente en los niños esta idea, ¿ya? Los niños nos ven las películas de acción y todas las que vemos nosotros en su primera infancia, que es lo que ven, son estas películas, ¿ya? Que en su tiempo estaba principalmente monopolizado por esta industria. Pero yo quiero llegar también a ¿por qué? Porque estamos hablando de que ya ahora este 7 de febrero se va, ya estos reciencitos, nuevecitos, se está empezando a conmemorar el Día Nacional por la No Violencia contra el Pololeo, pero ojo que esta conmemoración, perdón, no es por motivo de que se venga el 14 de febrero. ¿Ya? Ahí hay que hacer ese paréntesis. Esto no nació porque no vamos a prevenir antes de esta fecha conmemorativa, sino que es por otra razón mucho más profunda, ¿verdad, Jonathan? Sí, bueno, este Día Nacional en realidad tiene que ver con un hecho súper lamentable que sucede a raíz del suicidio de una joven, el cual en primera instancia no tuvo como mayor ímpetu, ¿cierto? No hubo mayor investigación porque se dio por aludido que fue un suicidio, pero después las pericias empezaron a notar que habían ciertas características que se daban en su relación de pareja o de pololeo, ¿ya? A través de distintos síntomas, y uno de ellos que es categórico tiene que ver con el aislamiento social que sufría Antonia Garros, Sí.
que en el 7 de febrero, por eso se conmemora un 7 de febrero, porque ese día ella fue el día que se lanza por su balcón. Entonces, en realidad se presentan distintos proyectos de ley, ¿cierto?, para poder empezar a sancionar, pero eso todavía no ocurre en nuestro país. Si bien han habido diversas modificaciones en distintas leyes que quizás sí puedan penalizar el hecho de la agresión, todavía no se puede comprobar. Es muy difícil también comprobar, ¿cierto?, que haya una persona que provoque un suicidio. Eso está en los profesionales del área de la salud, que deben investigar mayormente cómo se puede dar para poder encontrar una sanción correspondiente. Entonces eso es un poquito cómo nace este día, el cual busca conmemorar en realidad la muerte de esta chica joven de 23 años, hay que decirlo, era una mujer joven, que a raíz de una relación tormentosa de pololeo se da que se quita la vida realmente. Pero no podemos quedarnos callados al ver situaciones de violencia. Entonces, este llamado finalmente a la comunidad a hacer uso de todos los medios que existen ahora para poder denunciar este tipo de situaciones, porque tenemos claridad, yo sé que Karina ahí maneja mejor los datos, de cuánto le cuesta a una mujer realizar una denuncia como esta. ¿Verdad, Karina? Sí, bueno, ahí es súper importante no tener vergüenza también a pedirle ayuda, porque cuando hablamos de jóvenes, uno de los principales factores por los cuales no piden ayuda en este sentido, el poder reconocer que no se puede solo y finalmente que debo pedir ayuda a un tercero, ¿cierto? En personas, digamos, en la historia de la violencia, en la temática de violencia de género, una mujer se demora a PP, ¿cierto? Como base 7 años, de 7 a 10 años en pedir ayuda, ¿cierto? Finalmente, ayuda, digamos, en el sentido profesional. En el sentido, digamos, de acudir a una red o a judicializar finalmente, ¿cierto?, una causa. Hay finalmente mujeres que buscan la ayuda psicosocial, pero nunca llegan a denunciar, ¿cierto?, porque es también un temor a las consecuencias que esto trae, ¿cierto?, debido a cómo funciona nuestra red judicial y cómo funciona también nuestra red institucional. Lamentablemente como red institucional, ¿cierto?, social, es importante reconocer que no todas las instituciones están preparadas para una primera acogida, ¿cierto?, para un primer recibimiento de una persona que vive violencia, y que por eso también en ese sentido como sociedad hemos fallado, y hay mujeres que continúan en silencio, ¿cierto? En específico los jóvenes pasa una situación súper compleja, donde la juventud hoy en día, ¿cierto?, la dinámica en la que se da, ¿cierto?, los adultos en ocasiones le quitamos un poco de relevancia a lo que viven los jóvenes, ¿cierto? En los colegios muchas veces nos tocó, como profesionales, ¿cierto?, escuchar, no, en realidad ellos siempre discuten, pero no es nada grave, ¿cierto? O si hay un caso de violencia de pololeo, no, eso es materia del liceo de la puerta para afuera, ¿cierto? Son cosas de pareja, son cosas que en familia se resuelven. Nosotros aquí solo nos abocamos al tema educacional. Entonces, claramente que hay también el quitar esta falta de responsabilidad como adulto, ¿cierto?, de lo que me toca ver dentro de la dinámica de los jóvenes, dentro del principal, el principal escenario de los jóvenes. Pensemos que los jóvenes pasan casi el día, ¿cierto?, más de la mitad del día desde su semana, de lunes a viernes, dentro de un recinto educacional. Ahí es donde principalmente conviven, ¿cierto?, se relacionan, aprenden, y ahí sí es parte también de esta falta de responsabilidad a la hora de ver como adulto una situación y decir, bueno, no me puedo involucrar más allá porque, por ejemplo, no hay reconocimiento de parte de la víctima, ¿ya? Eso también pasa, como
decir, no, en realidad, ¿para qué vamos a denunciar nosotros si ella va a quitar la denuncia después? Ella no va a reconocer lo que nosotros denunciamos. Ahí hay una situación súper grave. Y desde los jóvenes, uno de los mitos románticos, ¿cierto? Estos mitos del amor romántico, habla del ser destinado a otra persona. Y eso los jóvenes, aunque no lo creamos hoy en día, hay estudios, ¿cierto? Desde distintas fundaciones que se han abocado a trabajar con jóvenes a lo largo del país, que nos hablan de que los jóvenes en el anonimato, ¿cierto? En esta posición de no reconocerse con nombre, cara, cierto rostro, han afirmado más de un 50% que creen todavía en esto de estar destinado con otra persona, ¿cierto? Esta figura del hilo rojo, ¿cierto? Que también hubo una historia desde el cine con eso, la mitología antiguísima, ¿cierto? Que hemos escuchado todos de la media naranja, ¿cierto? De que en algún lado hay una persona destinada para nosotros. Los jóvenes hoy en día todavía apuestan por eso, ¿ya? Y eso es una situación que es alimentada, ¿cierto? Indirectamente todavía por nuestra sociedad, ¿cierto? Desde los estereotipos, desde la mercadotecnia, ¿verdad? Y lo podemos reconocer también dentro de los establecimientos educacionales, dentro de una observación general que hemos hecho en los distintos establecimientos de nuestra comuna. Recibimos comentarios de los jóvenes, por ejemplo, de que la confianza se alimenta a través del manejo de las redes sociales o el manejo del tiempo del otro, situaciones que son súper, súper complicadas, ¿cierto? Cómo yo confío en ti dentro de esta sociedad que hoy en día se mueve mucho desde las relaciones informales, como yo tengo una seguridad de estar contigo a través de, ¿cierto?, el control. Y el control no como lo veíamos a la antigua, de dónde estás, qué hora vienes, por qué te demoras tanto, te llamo, ¿cierto?, como ocurre en otras generaciones, sino que se traduce hoy en día en esta renovación un poco, ¿cierto?, de cómo controlar a otra persona a través de las redes sociales. Sí. Quizás yo no te llamo todo el día, pero yo tengo tus claves de tus redes sociales, por ende también sé que lo que haces todo el día, ¿cierto? Tenemos amigos en común, entonces yo veo tus historias. Quizás tú no lo publicas, pero yo veo las historias de Instagram de tus compañeros. O finalmente yo no voy a donde tú estás, no te sigo, pero yo sé dónde tú estás. Entonces si yo quiero ir, voy, ¿cierto? Y así lo podemos visualizar en las dinámicas de los jóvenes hoy en día, donde nosotros participamos desde una observación en los liceos de nuestra comuna y lo pudimos ver. Pudimos ver cómo estos estereotipos y este amor romántico todavía se cree y se idealiza esta figura del amor, ¿cierto? De cómo yo demuestro amor. De hecho bueno, en nuestra experiencia también, desde los talleres que hemos realizado correlacionados a este tema de la violencia en el pololeo, hemos visualizado ese tipo de situaciones, esa visión de los jóvenes, ¿verdad, Pablo? Del tema de la normalización y aceptación de una relación en donde los celos es parte de cómo yo te demuestro que te quiero, ¿verdad? Claro. Muchas veces se tiende a confundir eso, porque los celos muchas veces se confunde con una sobreprotección. Y una sobreprotección, mientras yo más te protejo, obviamente yo más te voy a querer, te voy a amar. Mira, yo anotaba algunas cosas que mencionaba Karina, y yo sé que ambos Jonathan Gómez y Jonathan Hernández tienen un ojo bien crítico. Lamentablemente, y acá también puede aportar un poco José Luis también, mediante su profesión, nosotros como sociedad hemos fallado porque somos una sociedad muy reactiva, ¿ya? ¿A qué me refiero con que somos reactivos? Que actuamos frente cuando ocurre una situación. Ahora, en lo que pasa, lo que dice Karina de los establecimientos educacionales, y no solamente establecimientos educacionales, sino también instituciones públicas, privadas, etcétera, que trabajan con niñez y adolescencia, somos muy reactivos. Estas instancias, como es CERNAMEC, como también somos nosotros como Oficina de Protección de Derechos, tenemos instancias preventivas, ¿ya? Y esa es la visión que nosotros tenemos que tener frente a estos temas. También anotaba
lamentablemente nosotros somos herederos de una cultura, digamos así, a la antigua, el romanticismo a la antigua, ¿ya? Donde generaciones, muchas veces, esta sobreprotección, ¿cierto? Este papel, este rol que juega el hombre de repente como protector de un hogar, protector de una familia, se ha tergiversado de tal manera que hemos tenido estos lamentables episodios de violencia, ¿ya? Y de repente episodios de violencia que llegan, que se mantienen en el pololeo y siguen en el matrimonio hasta que suceden estas situaciones que todos lamentamos, que escuchamos en las noticias, ¿cierto? Que ha provocado un revuelo social, a nivel social, ¿ya? No quiero hablar como de que se ha dividido en ambos bandos, género masculino, género femenino, etc. Pero las redes sociales también, a pesar de que sean preventivas, también nos ha ayudado a mantener esta cultura. No sé, ahí Jonathan, ambos Jonathan, puede ser Jonathan Hernández, Jonathan Gómez, no sé qué opinan ustedes frente a esto de esta sociedad reactiva y no preventiva. Lo que pasa es que yo siempre, como tú me lo mencionas, tiene que ver con una falla que tenemos como cultura, que nosotros tendemos a intervenir en vez de prevenir. ¿Por qué? Porque en general Chile ha sido un país que interviene y luego previene. Así nacen distintos servicios, como los servicios que conocemos a lo largo del país. Entonces hay que visualizar desde esa perspectiva primero cómo se falla. Entonces es una crítica, sí, porque debiésemos prevenir siempre, constantemente, desde la primera infancia, desde muy pequeñitos hay que enseñarles a las distintas temáticas, obviamente acorde a su edad, ¿cierto? No limitar el aprendizaje de las infancias, porque es súper importante que ellos logren reconocer que los celos, como tú mencionas, Pablo, no son conductas que se deben normalizar. Los celos lo que genera, para que lo entienda la sociedad, cuando yo siento celo, siento desconfianza, quiero controlar. Eso es lo que generan los celos, no genera nada más, es desconfianza, es incertidumbre, es incluso demostrar mis propios temores como persona hacia la otra, y lo reflejo. Entonces jugamos con este espejo con el otro, y por eso las relaciones en Chile tienen un común denominador, que en general una de las partes, ya sea hombre o mujer, porque yo no generalizo solamente en las mujeres, sino que hombres y mujeres siempre se tienden a relacionar desde una simetría de poder. ¿A qué me refiero? Que siempre una de las personas o una figura de la pareja quiere gobernar la relación, ¿cierto? Y en base a eso se construye este amor romántico que le llamamos de Disney, que nos enseñó, ¿cierto?, que se casaba y eran felices, pero nadie nos dijo qué había después de ese casamiento. ¿Qué pasaba con la Sirenita, con Ariel, con la Blancanieves, ¿cierto?, post casarse. Nadie nos dijo que quizás tuvo que cuidar a los hijos toda la vida, mientras después el marido de repente se mandaba los pencazos de whisky. Nadie sabe qué pasó después de eso, ¿cierto? Entonces, un poquito hacer esa crítica desde el humor también, ¿cierto? Porque esto tampoco es que vamos a hacer algo tan crítico, ¿cierto? Yo creo que hay muchas personas que dicen, pero yo soy muy romántico, ¿cómo va a cuestionar el romanticismo? Yo no cuestiono el romanticismo, lo que cuestiono es este amor romántico que se ha dado como patrones, que yo voy a pensar que tengo una persona que va a ser igual para mí, que vamos a como dos engranajes perfectos. Falso, eso es un mito absurdo completamente, que nace desde una mitología súper antigua, que obviamente no voy a dar la cátedra de eso, pero hay que nombrarlo, ¿ves tú? Pero a mí lo que me llama la atención son los jóvenes hoy en día igual, porque ellos, por ejemplo, creen que los celos son parte del amor. 9 de 10 hombres a nivel mundial, esto es un dato a nivel mundial, de cada 10 hombres, 6 creen que los celos son parte del amor y que demuestran una relación de mayor confianza. Pero eso no es así. Los celos ya los mencionamos, que es un reflejo de carencias que de repente queremos reflejar en la otra persona. Entonces ahí hay un tema del poder, del control, como habían mencionado un poco, y también los datos de Chile. En general, el INJU, el 2018, hizo un estudio sobre las relaciones de pareja,
y los datos son abismales. O sea, yo tengo datos que, por ejemplo, el 39% de los entrevistados dice y ha afirmado que han tenido o le han revisado el celular, las redes sociales a la pareja. O sea, una vulneración de la privacidad de su propia pareja. Entonces, eso es llamativo, cómo la gente se vulnera constantemente su propia privacidad de partida, porque no tiene que ver con que uno esté escondiendo algo, sino con que tiene que ver que de repente yo en mis redes sociales tengo mi familia, ¿cierto? Y con mi familia puedo tener secretos que solamente quiero que tengan ellos, o que sepan ellos, no mi pareja quizás. Entonces ahí nace esta desconfianza, ¿por qué no me cuentas esto? Y ahí empiezan los conflictos realmente, porque las parejas se van decepcionando. Entonces, un poquito llamativo. Y de ahí el otro dato es que el 34% ha recibido insultos y gritos. Y lo más llamativo que de ese 34%, el 91% se les hizo la pregunta dónde habían observado estas conductas de insultarse o gritarse. Y lo llamativo es que ha sido dentro del hogar. Entonces, claro, se están repitiendo los mismos patrones culturales constantemente, de normalizar que el gritarse, el insultarse, que el ocupar apodos, lo normalizamos. Y eso no podemos seguirlo normalizando porque está generando violencia en nuestros jóvenes que a posterior, como me mencionaba mi coordinadora, por ejemplo, el 60% de los casos que ingresan al centro de la mujer, el 60% de nuestras mujeres sufrió violencia en el pololeo y que no fue detectada a tiempo, por ejemplo, en las instituciones de educación. Y eso es preocupante, porque hay signos que sí se pueden reconocer. Sí, obviamente que sí. Y los celos es algo tan primitivo, es como cuando los animales marcan territorio, territorialidad, ¿cierto? Sí, po. Primate, digámoslo así, a pesar de que la palabra quizás suene fuerte, pero es así. Las redes sociales, a pesar de que tienen cosas buenas, siempre con Jonathan, cuando vamos a talleres y hablamos de redes sociales, siempre mencionamos que estas redes son armas de doble filo, ¿ya? Porque se tergiversa mucho la información, ¿ya? Estos celos que vienen por redes sociales, que yo tengo 8 amigos en común contigo y vi estas historias como ustedes mencionaban, ¿cierto? Muchas veces tiende a tergiversar, a malentenderse y es la chispa que enciende la mecha a un episodio de violencia, querámoslo o no, y aunque suene exagerado, es así, ¿ya? Ahora, de repente, la juventud quizás de hoy, y no es porque yo me considero un viejo sabio que tiene mucha sapiencia, mucho camino, recién tengo 34 años, ¿ya? Pero hay que decir que las generaciones van cambiando y también se van sensibilizando, ¿ya? Sí. Sensibilizando tanto para reconocer episodios de violencia, como también se sensibiliza la personalidad, aumenta la desconfianza, porque también tanto que hemos recibido esta cultura de amor romántico, también hemos recibido una cultura social de desconfiar en el otro, ¿ya? El otro en cualquier minuto, no sé, como que te va a jugar chueco, ¿ya? Puedes confiar tanto en una persona que del día de mañana que pasa. Entonces, eso también es algo que nos ha inculcado la sociedad y que obviamente cuesta cambiarlo, cuesta cambiar esa visión, pero existen servicios como estos, ¿ya? Que realmente no cambian el mundo entero, pero sí cambian los lugares donde nosotros vivimos, ¿ya? En este caso, nosotros podemos hacer grandes cambios. Quizá no lleguemos a la mente de todos los niños y adolescentes, pero sí vamos a encender una mecha o una chispa que puede traer mejores consecuencias para el futuro en estos temas, de la violencia, del pololeo, de una mejor relación, que es una relación sana en realidad. Porque si tú te vas en esa, una relación sana es un trabajo en equipo constante, ¿ya? No es que yo juegue un rol de protector siempre o que mi pareja me cuide como un niño, ¿ya? Porque para eso me quedo con mi mamá. También hemos evolucionado en leyes. Ahora, el tema de que está en proceso, que es la ley Gabriela, que si no me equivoco, y por lo que hemos escuchado de ustedes, que está desde el 2 de marzo desde 2020. Me parece mucho, si no me equivoco, está esta propuesta de la ley Gabriela. ¿Cuál es la relevancia? O sea, nosotros sabemos, pero para la gente que nos va a ver, nos va a escuchar, la relevancia de esta ley. Y
la importancia para que se apruebe y ya pronto salga. Ujú. Y Karina o Bueno, Jonathan ahí tiene que ver mucho, tiene que ver mucho esto con lo que también nos planteaba Jonathan, ¿cierto? Sobre las emocionalidades. Hoy en día tenemos una tasa altísima de ideación suicida en los jóvenes, ¿ya? Donde las relaciones no funcionan desde el comienzo y la expresión de emociones que ellos han tenido ha sido el sufrimiento, ¿cierto?, en un extremo o a tal extremo de pensar que no pueden continuar con su vida si no funciona esta relación, ¿cierto? Y bueno, esto se relaciona mucho con la ley Antonia. ¿Por qué? Porque, bueno, la ley nace de este episodio, ¿cierto? De un suicidio, ¿cierto? A raíz de la violencia sufrida en su relación de pololeo y en otros contextos también, ¿ya? Donde finalmente una de las grandes discusiones que tiene esta ley tiene que ver con este escenario, ¿ya? Tiene que ver con cómo judicialmente encontramos una herramienta, ¿cierto? Encontramos una salida para judicializar esta figura, ¿cierto? Que es el femicidio inducido, por así decirlo, ¿cierto? Para que la gente lo entienda mejor. Tiene otras terminologías legales, pero para que la gente lo entienda mucho mejor, en simples palabras, es como probar que a raíz de una violencia que tú sufres dentro de tu relación de pololeo, a través de ejercida desde tu pareja, tú tomas la decisión, ¿cierto?, de suicidarse al no, ¿cierto?, recibir o ver mayores salidas, ¿cierto?, desde la sociedad o desde tu entorno más próximo, ¿ya? Esta ley busca sancionar toda manifestación de violencia que se vive en las relaciones de pololeo, en este caso, ¿cierto?, sin convivencia, porque la ley que tenemos actualmente de BIF judicializa, ¿cierto?, y formaliza siempre y cuando haya una convivencia de por medio, ¿ya? Bueno, la convivencia es súper relativa, ¿cierto? Pueden haber convivido una semana, pueden haber convivido un mes, pueden haber convivido 10 años y va a ser procesada como violencia intrafamiliar en este caso, que es la ley que tenemos, ¿cierto? Dentro de esta ley, Antonia, se buscaba también lo que hoy en día estamos conmemorando, ¿cierto? Que haya un día específico en nuestro país que se conmemore, ¿cierto? Este trágico episodio, ¿cierto? Y de cierto modo que este día particular conmemore una realidad que vivimos no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, ¿cierto? Donde hoy en día cada vez las relaciones de pololeo nosotros no solo las vamos a ver en jóvenes, sino también en edades adultas, ¿cierto? En generaciones adultas, donde hoy en día ya no hay mayor convivencia o ya no hay un vínculo matrimonial, ¿cierto? Ya no hay un vínculo mayor de formalidad, digamos, desde lo que reconocemos como formalidad en la sociedad. Entonces, esta ley busca un poquito eso. Buscaba también que se figure o que se le dé sanción a la muerte, ¿cierto?, de una pareja en relación de pololeo. Lo que avanzó un poquito, ¿cierto?, ese ítem incorporado en la ley hoy en día, ¿cierto?, de la ley Gabriela. ¿Ya? La ley Gabriela hoy en día sanciona la muerte como figura femicidio, ¿cierto?, la muerte de toda mujer a manos de un hombre, ¿cierto? Sin embargo, todavía hemos avanzado poco, pero hemos avanzado en ese sentido. Sin embargo, sigue siendo muy necesario que esta ley se actualice, que la ley de violencia intrafamiliar, además, tenga ese cambio de nombre que es tan anhelado, ¿cierto?, para muchas personas, para la red, para nivel país, ¿cierto? Porque la ley intrafamiliar no es lo mismo que la violencia de género, ¿ya? Entonces ahí es muy necesario hacer un cambio con esa figura, donde seguimos reconociendo la violencia solo en un contexto familiar, ¿cierto? Es un cambio de paradigma ese grande, porque exacto, claro. se considera, Es un cambio porque que va a tener a nivel antiguamente sociedad. llevan nuestros padres todavía esa visión de que si no están casados y su hogar no es familia, ya. Entonces
este concepto que hemos ido cambiando ya de familia, este concepto de relación también, que no es necesario estar casado bajo todas las leyes, ha ido cambiando. Entonces creo que, bueno, como siempre, todo tiene que ir evolucionando junto con esto, si no nos vamos a empezar a quedar atrás si suceden este tipo de situaciones, ¿no? Oye, yo voy a agregar ahí un poquito de información y por qué es tan importante también que se dé luz a este proyecto de la ley Antonia, porque como dice la Cari, si bien se amplió el concepto del femicidio, ¿cierto?, en la ley Gabriela, todavía queda un vacío. Por ejemplo, en el caso del joven que, no sé si recuerdan el caso a nivel nacional de un joven scout, que fue asesinado en un sitio de Iriazo por su pareja, y que ella tenía a otro chico que era su pareja y lo apuñaló 85 veces. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí. Ya, pues, ese caso todavía está en la cuerda floja, porque al no tener una ley que sancione de manera correcta la violencia en el pololeo o el crimen dentro, como es en una relación de pareja, de pololeo o con convivencia o sin convivencia, pasan estas cosas, que estos casos quedan sin poder solucionarse a través de una sanción diferenciada, no a través del proceso legal como lo conocemos, que sería un homicidio. Entonces, ahí hay un vacío, ¿ves tú? Que ahí no solamente podemos hablar de violencia de género hacia la mujer, sino que ahí lo vemos reflejado, la violencia de género hacia el hombre. Ahí vemos el caso extremo de los celos, de este amor tan romántico que lo llevó a quizás cometer quizás qué locura. Entonces, un poco ahí el llamado a atención a por qué es tan importante, no tan solo porque sabemos que puede subsanar muchas situaciones que se puedan denunciar y que hoy en día no se pueden denunciar, tanto para hombres como mujeres. Entonces eso es importante, porque en realidad lo que busca la ley Antonia es como eliminar la normalización de la violencia. Entonces eso es importante, porque para hombres y mujeres tenemos que empezar a hacer entender que la violencia está en todos los espacios, tanto público como privado. Entonces ahí hay que hacer una alerta en los signos que se pueden dar en una relación de repente. Yo soy súper prioritario que esto sí se puede lograr reconocer de manera súper óptima, con ciertos criterios, pero por eso es tan importante que se logren hacer estos cambios o modificaciones o leyes que sancionen de manera correcta este tipo de violencia. Sí, Eso y es la idea súper... es esa filosofía Quería acotar algo a lo que dice mi compañero, que esta ley también es súper importante desde el enfoque de género, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta ley no hace alusión, ¿cierto?, a un solo género, ¿ya? Y eso es súper importante, porque, por ejemplo, la ley Gabriela tiene una falencia súper importante que tiene que ver con la diversidad, ¿ya? Y que también desde esta ley, Antonia, ¿cierto?, se busca que la violencia sea reconocida como violencia de género, como violencia en todo desde las juventudes en general, ¿ya? Y no solo desde el hombre hacia la mujer. Y la ley Gabriela, por ejemplo, desampara, porque así es, deja en exclusión, por ejemplo, a la población trans, ¿ya? Si un hombre da muerte a una mujer trans y esa mujer trans todavía no está con su proceso legal completo, ¿cierto? A pesar de ser reconocida como mujer socialmente en su círculo, en su lugar de trabajo, etcétera, si no está legalmente reconocida como mujer trans, como mujer en sí, ¿cierto? La figura no procede. Claro, queda criterio de un juez. La figura de feminicidio no procede, y eso queda a discusión de cómo un abogado plantea ese caso y que el juez, ¿cierto?, dé moción a esa figura, ¿cierto? Si no, legalmente se encuentra desamparada esa mujer, ¿cierto? Y así con las distintas diversidades, ¿cierto?, que hoy en día cuesta tanto poder judicializar un caso de violencia de género como tal, ¿cierto? Con la figura de las diversidades. Eso es súper importante y eso es importantísimo poder avanzar en ese sentido, porque no podemos hoy en día seguir generando leyes y seguir generando avances sociales
bajo esta figura tradicional de las parejas, ¿cierto? Del vínculo familiar o del vínculo de relaciones interpersonales. No podemos seguir entendiendo el pololeo como hombre-mujer, ¿cierto? O como mujer-mujer, hombre-hombre, que ya eso, ¿cierto? Hoy en día pasó a ser desde la figura tradicional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya todavía, ¿cierto? Fuera de la pareja hombre-hombre, mujer-mujer, existe una infinidad más, ¿cierto? De combinaciones, de identidades y de formación de relaciones de pareja. Entonces no podemos seguir generando soluciones a medias, por así decirlo, ¿cierto? Sino que tenemos que seguir avanzando de una manera más integral, porque la sociedad no solo hoy en día se basa desde lo tradicional. Por supuesto, siempre el llamado a la equidad, más que igualdad, equidad, ¿ya? Equidad. Una sociedad equitativa. Correcto. Muchachos, qué bueno fue conversar esto con ustedes. Qué bueno reencontrarnos después de un episodio que hicimos el año pasado, que también hablamos de esto y también tomamos otros temas. Los voy a invitar que podamos profundizar esto en otros capítulos, ¿ya? Y quiero dejarlos con palabras al cierre. Jonathan, Karina, palabras al cierre, ahí para que finalicemos un poco este tema, esta conmemoración del Día de la No Violencia en el Pololeo. Yo voy a dar 2 tips, en realidad voy a dar unos signos de alerta, en realidad, para poder reconocer para los padres, criantes, ¿cierto?, que sus hijos están en esta edad de juventud y ya empiezan a experimentar el amor romántico, el romanticismo de querer pololear. De partida, los celos no son signos de amor, quiero que quede bien claro eso, no, si escuchan a su hija pelear con su pareja por los celos, hay que levantar el oído ahí, empezar a hacer un cambio, conversarlo, buscar la ayuda correspondiente, la información. Yo siempre, como ustedes dicen, el internet es un arma de doble filo, pero siempre trato de que sea algo que eduque a la gente. Hay que aprender a ocupar el internet para educarse. Y el internet es muy simple, buscar lo que yo pienso y va a aparecer todo, ¿cierto? Y o si no, estamos nosotros como programa de prevención, obviamente, nos buscan en Instagram, en el Facebook de FIDE12 o directamente en la página del Cernamex, ¿cierto? Van a encontrar y ahí van a poder buscarnos a nosotros. Y el aislamiento social, que es muy importante, porque esto suele ocurrir en las parejas jóvenes. El que su hija ya no, o su hijo no se junte con los amigos, con las amigas, y que solo pase con la pareja todo el día, y que esa pareja, cuando esta persona quiere salir con los otros, se enfade, también es un signo de alarma. El control excesivo de sus aplicaciones, de sus redes sociales, también es un signo de peligro de esa relación. La poca privacidad, igual. Tenemos que ser conscientes que porque sea mi pareja no significa que tenga que estar 24/7 informándole todo lo que yo hago, ¿ya? Porque somos 2 personas distintas, con distintos núcleos familiares, vamos a tener cosas distintas en el día a día, eso quiero que se entienda, no solamente puedo estar pensando en querer serte infiel, ¿ya? Porque la gente tiende a pensar, lo primero que piensa, que si su pareja no contesta el celular, es porque me está siendo infiel. No, porque puede estar con la mamá, con el hermano, con el papá, estamos frente a una pandemia, no sabemos qué situación de salud pueden estar pasando nuestras parejas, así que no alterarse de esa manera. A no normalizar insultos y gritos. Les pido a las familias, por favor, no normalizar el grito. Creo que la sociedad chilena ha normalizado el gritarse de manera muy constante y eso es muy negativo. Y voy a dejar un video que se llama Amiga, date cuenta. Búsquenlo en YouTube. Van a poder ver ahí más o menos ciertos signos. Este video, lo que me gusta mucho de este video es que son pantallazos reales de conversaciones de WhatsApp, de Instagram, de jóvenes y adolescentes a nivel mundial, donde sufren el control, el poder que se ejerce a través de las relaciones de pololeo. Mírenlo, es un video muy bueno porque es real. Así que me despido. Muchas gracias, Pablo, Jonathan, José Luis, por el espacio, y ya nos vamos a volver a encontrar para seguir hablando de esto y más temas que nosotros sabemos. Karina, palabras al cierre. Sí, bueno, los tips ya los dio, ¿cierto? Todos, Jonathan. Yo voy a invitarlos a indagar un poquito más en este tema, si tienen mayor curiosidad, si tienen
quieren conocer un poquito más la realidad, ¿cierto?, que vivimos en nuestro país, los voy a invitar a que busquen, ¿cierto?, en internet el estudio que se llama Amores Tempranos, ¿ya? Es un estudio que se realizó en el 2019 de manera online para jóvenes, ¿cierto?, a lo largo de todo nuestro país. Y tiene mucha realidad, ¿cierto? Nos abre mucho los ojos de cómo nuestros jóvenes hoy en día, nuestros jóvenes actuales, tienen estas creencias todavía, ¿cierto? Desde el amor romántico, muchas manifestaciones de violencia invisibilizadas, ¿cierto? Normalizada a través de esta figura, digamos, de la dinámica social que viven hoy en día los jóvenes, que no porque los jóvenes hoy en día su relación sea como de sobresalir, ¿cierto?, de buscar el poder, vamos a tender a normalizar muchas conductas, ¿ya? No es lo que dijo Jonathan, son situaciones complejas que dan indicios de la violencia que hoy en día viven los jóvenes, no solo en las relaciones de pololeo, sino en la dinámica social que ellos llevan. Entonces, súper importante, este estudio nos revela mucho sobre las relaciones afectivas, ¿cierto? Así que los invito a leer un poquito desde el resumen o quizás más a profundidad este estudio que es bien extenso, ¿cierto?, que realizó. También voy a invitar a que revisen la página web de la Fundación Instituto de la Mujer, ¿cierto?, que es una fundación que busca y que nace, ¿cierto?, a raíz de otro caso súper bullado de violencia en los espacios educacionales, que fue el caso de la niña, Jonathan, Antonia. no, la niña que tocaba, la niña que hacía música, que tenemos de ciberviolencia. Hubo un caso súper bullado de la niña que sufrió ciberviolencia, que era músico y se suicidó también, ¿cierto? A raíz de esta violencia que se vive también en los espacios de convivencia juventudes, ¿cierto? Y esta fundación nace desde la familia de esta joven, ¿cierto? Donde buscan... Katy se llama... Katy Winter, ella. Que busca, ¿cierto?, generar conciencia sobre la violencia que se vive entre los jóvenes. Entre ellas está la violencia en relaciones de pololeo, pero también desde la violencia que se vive, ¿cierto?, en estos espacios educacionales y de convivencia juveniles. Así que los invito a dar ojito por ahí en esa página web y en ese estudio que nos revela y nos abre mucho los ojos para nosotros los adultos que pensamos que los jóvenes no viven tanta violencia desde su dinámica social. Eso, chiquillos. Muchas gracias por el espacio y nos veremos en otra oportunidad. Sí. Amigo Jonathan, palabras al cierre, por favor. Bueno, decirle a la gente de que todo lo que mencionó Karina y Jonathan, si nos están viendo por Facebook, va a estar acá arriba en el texto, arriba si nos está viendo por YouTube, va a estar allá abajo en los comentarios. Vamos a dejar los links de acceso a el video que menciona Jonathan, a los links que menciona del estudio y de la fundación también. Asimismo, las redes sociales para que puedan encontrar a los chiquillos, vean su trabajo también. Por supuesto, síganos en todas nuestras redes sociales como OPD. Recuerden que ya estamos como OPD TV en YouTube. Estamos subiendo material todos los jueves. Salimos a terreno. Está OPD itinerante. Visitamos la Reserva Nacional. Esta próxima semana, bueno, se estrenó un capítulo ayer, que es la segunda parte de la Reserva Nacional Magallanes. La próxima semana se viene un capítulo genial donde vamos a hablar sobre la conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿ya? Entonces tenemos unas entrevistadas ahí que van a participar y que van a motivar a las niñas a involucrarse en la ciencia, algunas científicas ahí en sus áreas, así que invitados a ver ese próximo capítulo, el próximo jueves, a revisar el material que ya tenemos en OPDTV, está publicado en YouTube, en Instagram, y por supuesto ahí Pablito le va a dar los datos por si tienen consultas o quieren hacer alguna denuncia por vulneración de derechos, Pablo. Sí, por supuesto.
Voy a dar mis palabras al cierre. Bueno, ante cualquier consulta, denuncia, duda que tengan, no se olvide de escribir a opdmagallanes@gmail.com. Nos puede contactar por Facebook igual, ¿cierto? OPD Magallanes, provincia de Magallanes. Y nuestro celular, que también obviamente está disponible para ustedes, para que puedan llamarnos. Voy a darlo al tiro. Me carga acá. Es el 0962465520, ¿ya? Ese es nuestro celular. Bueno, nuestras redes sociales, suscríbanse en el canal de YouTube, la campanita, suscribirse, Instagram, seguir, Facebook, también seguir. Y agradecido Jonathan, agradecido Karina, amigo Jonathan Hernández, y a darle relevancia a este día, a esta conmemoración del Día en contra de la Violencia en el Pololeo. Seamos agentes de cambio, ¿eh? Seamos agentes de cambio, seamos agentes preventivos más que reactivos, porque el amor no reclama posesiones y no da libertad. Así que nos despedimos con esa frase y muchas gracias, amigos míos. Nos vemos en una próxima. Nos vemos. Muy bien. Hasta luego.